Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Ya sabíais que ayer hubieron muchas manifestaciones en las sedes del Partido Socialista para protestar contra Pedro Sánchez y sus nefastas políticas. Es un tema que dará para hablar, quizás lo deje para todos los vídeos más adelante, pero hoy os quería hablar de los bancos y de los tipos de interés. Sabéis que aquí en España las libretas a plazo fijo apenas no dan nada de tipos de interés y bueno, pues en el resto de Europa ya los tipos de interés han subido ya prácticamente un 4%. En estos momentos, por parte del Banco Central Europeo, los tipos de interés están alrededor del 4%. En países como por ejemplo en Alemania, los tipos de interés ya están entre un 3 y un 4%, y en otros países incluso un poquito más. Por ejemplo, en Italia, por una imposición a plazo fijo, la banca Sistema, un banco mediano italiano, da hasta un 4,5%. Y sin embargo, aquí en España no llegamos a tener estos tipos de interés. ¿Qué está pasando? Pues una cosa muy simple. El famoso impuesto a la banca. El gobierno socialista, gobierno Frankenstein, gobierno social comunista, pues había puesto un impuesto nuevo, el impuesto a la banca. Se está hablando mucho de que subir los impuestos a los ricos, que están subiendo los impuestos a los más ricos, pero en realidad no es así, porque ¿quiénes son los ricos aquí en España? Aquí en España los ricos son solo 4 gatos, casi nadie. Y poniendo impuestos a esta gente, lo que van a recaudar es una cantidad mínima, insignificante, sin relevancia. Entonces, ¿a quiénes hay que poner los impuestos de verdad? Pues a los que no son los ricos, que son la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Somos pobres y apenas hay clase media. La inmensa mayoría de los ciudadanos pues están por el salario mínimo, los pensionistas también, la inmensa mayoría de los pensionistas también están incluso por debajo del salario mínimo. O sea que aquí en España no hay ricos. ¿Y a quiénes van a poner los impuestos? Pues a los ricos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en la sociedad actual todos necesitan disponer de una cuenta corriente para hacer los pagos más básicos. Pues pagos, por ejemplo, de tener que pagar la luz, tener que pagar el agua, tener que pagar el gas, tener que pagar el teléfono o internet, tener que pagar los impuestos del ayuntamiento, la factura de las basuras, cualquier tipo de domiciliado que tengáis, por ejemplo, cuotas de socio de algún club deportivo, o en fin, todo tipo de gastos, necesitáis disponer de una cuenta corriente. Y si también hacéis pagos, por ejemplo, a través de tarjeta bancaria o a través del móvil, también tenéis que tener una cuenta corriente. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno ha ido ahí. El impuesto a la banca no es el impuesto sobre el dueño del banco o los dueños del banco, sino contra los que tienen cuentas corrientes. Entonces, ¿qué está pasando? Que la banca, para poder pagar este impuesto, lo saca de donde os tenía que pagar en tipos de interés, una imposición a plazo fijo, por ejemplo. En un banco europeo, por ejemplo en Alemania, si tienes una cuenta corriente y tienes una cuenta a plazo fijo, pues pueden dar un 3 y algo por ciento, entre 3 y un 4%. Sin embargo, aquí en España no. Aquí en España como máximo, si hay suerte, te pueden dar un 1,5%, o incluso menos, un 1% o incluso menos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los banqueros, los bancos, en vez de daros este tipo de interés de un 3% o un 4%, pues sacan el dinero de aquí y se lo dan al gobierno. El gobierno se está aprovechando de vuestros ahorros. O sea que el impuesto de la banca no es un impuesto a los banqueros, no es un impuesto a los ricos, es un impuesto a vosotros, a los ahorradores o a los tenedores de una cuenta corriente. Porque tenéis que depositar el dinero en una cuenta corriente para inmensidad de gastos que tenéis que ir pagando y que tenéis domiciliados, como os he dicho antes. Por ejemplo, pagar la comunidad de vecinos, si vivís en un piso, pues pagar la cuota de un club deportivo, pagar la luz, pagar el agua, pagar el teléfono, internet y los impuestos del ayuntamiento,
pagar el impuesto de la renta, la administración pública, pagar impuesto del vehículo, todo tipo de gastos tenéis que tener una cuenta corriente. Entonces, pues el impuesto es contra vosotros, contra todos los que tenéis una cuenta corriente. Pero bueno, dejando aparte esto, pues también os quería hablar de los tipos de interés. Ahí en los años 60, por ejemplo, en los años 60 se produjo el milagro español y los tipos de interés estaban más o menos al 5%. Casi todos los años 60 estaba al 5%. Normalmente la gente en aquella época trabajaba y trabajaba mucho porque se fomentaba la cultura del trabajo y la gente trabajaba y se prosperaba. Poco a poco la gente iba adquiriendo vivienda, se iba comprando coches, se iba comprando la nevera, se iba comprando los muebles, se iba comprando la televisión. Y pues bueno, se hacían pagos por letras, pues bueno, iban al banco a pedir un préstamo y los que no tenían necesidad de comprar más cosas, pues el dinero que ganaban lo depositaban al banco y les daban un tipo de interés. Porque los bancos cogen el dinero de los ahorradores y lo utilizan para los préstamos, para los créditos para comprarte una nevera, un televisor, una cocina, un coche, pagar los estudios a vuestros hijos de la escuela privada o la universidad, o pagar la hipoteca, en fin, para financiar todo esto. Pues los bancos cogen el dinero de los ahorradores y los prestan a los que los necesitan. De los que los necesitan tienen que pagar un tipo de interés más alto de lo que están pagando de tipo de interés a los ahorradores. Y en aquella época, la época de Franco, los tipos de interés estaban por ahí el 5%, el 5,5%, una cuenta a plazo fijo, que era el tipo de ahorro tradicional. En todas las provincias tenían su caja de ahorro provincial. Pues la gente lo que ganaba lo metía en el banco lo prestaba y se movía la economía y se movía muy bien. Entonces ya a partir del año 70 y ya en concreto cuando estalla la crisis del petróleo, los tipos de interés empiezan a subir. Desde más o menos 1970 a 1980, la década de los años 70, pues pasó 6%, 7%, 8%, 9%, y a finales de los años 70 ya estábamos a 10% de tipos de interés aproximadamente. En los años 80 creo que hubo el pico de los tipos de interés, porque en el banco ya te llegaban a dar incluso un 15%. A unas determinadas condiciones te daban un 15% por tus ahorros a plazo fijo, lo cual venía muy bien, pero sí es cierto que también había una inflación muy elevada. Entonces los tipos de interés van muy bien para estas personas que no tienen muchos gastos. En cambio, las personas que tienen necesidad de financiación, empresas o particulares que necesitan dinero, que se lo presten al banco, pues a esto los tipos de interés les afectan mucho. Pero igualmente la economía se iba moviendo y los ahorradores pues se llevaban un buen pellizco con los tipos de interés altos. Me acuerdo, por ejemplo, que las obligaciones del Estado, cuando gobernaba Leopoldo Cabo Sotelo, que sería presidente del gobierno después de Adolfo Suárez, cuando dimitió a Adolfo Suárez, ganó la investidura Leopoldo Cabo Sotelo, las obligaciones del Estado estaban al 16%, una cifra pues bastante buena. Y luego, cuando llegó Felipe González en el poder, los socialistas, que creo que estuvieron en el poder más o menos unos 15 años, los tipos de interés a plazo fijo pues estaban bastante bien, porque estaban más o menos a 10%. 10%, 11, 12, 13, subidas y bajadas, pero estaban por encima del 10%. Y entonces llegó al poder José María Aznar y puso una política de bajada de los tipos de interés, como unas medidas económicas para estimular aún más la economía, en las que iba bajando los tipos de interés. Y con José María Aznar los tipos de interés iban bajando. Entonces los ahorradores se encontraron, pues, si cada vez me dan menos en el banco, ¿en qué meto dinero? Pues a partir de aquí, los ahorradores cogían el dinero y lo invertían en vivienda. Y aquí se produjo el boom de la vivienda, el boom de la construcción.
el boom de la especulación inmobiliaria. Año tras año, el precio de la vivienda iba subiendo porque los ahorradores metían su dinero en invertirlo en vivienda, en adquirir muebles. Pero eso iban subiendo cada vez más. Y los tipos de interés al mismo tiempo iban bajando. Porque claro, si iban bajando los tipos de interés, pues la gente tomaba el dinero a crédito y lo invertía, pues básicamente en vivienda, que cuando inviertes en vivienda, la construcción mueve mucho los demás sectores de la economía. Porque mucho trabajo en la construcción significa trabajo para carpinteros, trabajo para electricistas, mogollón de gente que gana dinero, porque por ejemplo al haber más trabajo, pues la gente va más a los restaurantes, la gente como gana más dinero, también pues compra más televisores, o se renueva un coche, etcétera, etcétera. La economía se va recalentando. Y así, José María Aznar iba bajando los tipos de interés. Llegó Zapatero al poder y los tipos de interés empezaron a bajar un poquito más, pero heredó una economía recalentada por parte de José María Aznar. Pero llega el año 2008 y se han hecho tantos y tantos préstamos que se produce el crack financiero, la crisis financiera. Entonces estalla la burbuja financiera y la burbuja inmobiliaria que viene aparejada a la burbuja inmobiliaria. Entonces, los tipos de interés empiezan a subir un poquito. Si estaban más o menos 2%, 1, 2, cada vez más bajo, empezó a repuntar más o menos hasta llegar a un 4%. Luego, pues, la crisis se agudiza, Mariano Rajoy toma las riendas del poder y digamos que prácticamente desde la crisis del estallido financiero e inmobiliario, ya los tipos de interés de los bancos fueron bajando cada vez más, porque había una crisis tremenda y los políticos pensaron que la economía la podían estimular aún bajando más los tipos de interés, porque bajando más los tipos de interés, pues la gente se animaba más a pedir préstamos para hacer actividad económica, para remover la economía. Y así se fue haciendo, aunque esto no lo solucionó. Entonces, pues también la crisis económica pues obligaba a los gobiernos a pedir mucho dinero prestado al Banco Central Europeo, por ejemplo, y les veía muy bien que los tipos de interés fueran muy bajos. Entonces, pedía mucho prestado, tipos de interés muy bajos, y esto hacía que el Banco Central Europeo se pusiera a imprimir muchos billetes para inundar los mercados de liquidez, para ver si la economía se movía, y no fue así. Luego vino pues lo del COVID, que paralizó mucho la economía, y también los estados se encontraron otra vez con mayor necesidad de dinero, más dinero prestado por parte del Banco Central Europeo para hacer frente a unos gastos que la paralización de la economía por parte de la pandemia del COVID, que hizo que muchas empresas tuvieran que cerrar y que la gente no pudiera salir de sus viviendas para consumir, para ir a restaurantes o de viaje, comprarse un coche para ir de viaje o de vacaciones. O sea, la economía quedó totalmente paralizada y esto generó mucho más desempleo. Empresas de la cuerda floja, pues con muchos más ERES, necesitaron mucha más financiación estatal, mucha más deuda pública. Y esto hizo que los mercados pues inundaran masivamente de dinero, pero no para que reactivaran la economía. Y esto también es lo que produjo mucha más inflación. O sea, las cosas subieron mucho de precio. En los bancos, como los tipos de interés tan bajos, pues no remuneraban los ahorros. Y las economías en los últimos años han ido tan mal que las bolsas han ido bajando en picado, con algunas volatilidades, pero en picado. Y por tanto, las inversiones en bolsa no daban. Los planes de pensiones no daban. Los fondos de inversión no daban. Las inversiones en bolsa no daban. Los imposiciones a plazo fijo no daban. ¿Pero qué coño está pasando por aquí? Pues entonces ya la inflación se desbordó, y esto también tiene que ver las políticas que están implementando, por ejemplo, las políticas de la Agenda 2030, porque a pretender una serie de cambios
en el campo, en la agricultura, en la industria, lo que llaman la revolución verde, la de querer quitar los motores de carburante o las fuentes de energía derivadas de materias primas fósiles, en fin, todo un montón de cosas, encarece mucho, encarece mucho. Y esto ha provocado mucha inflación. La subida de los impuestos también ha provocado mucha inflación. La excesiva deuda también ha provocado mucha inflación. Y llega un momento en el que, pues, el Banco Central ha dicho, tenemos que combatir la inflación de alguna manera. ¿Y cómo? Pues subiendo los tipos de interés. Y esto es lo que han hecho hasta el momento. No solo lo han hecho el Banco Central Europeo, lo han hecho, por ejemplo, también en Estados Unidos. La Reserva Federal ha subido ya un 5%. Y en Europa ya estamos del 4%. Algunos bancos europeos tiran entre 3 y 4%. Y aquí en España no. ¿Por qué? A los que os dije, el impuesto a la banca. El gobierno dice que es impuesto a los ricos, impuesto a la banca, pero no, es un impuesto a ti, que tienes una cuenta corriente, y a ti, que siempre estás tan callado, que nunca te quejas, y pues te estrangula impuestos. A ti que te gusta pagar impuestos, a ti que votas a Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez es el que ha puesto el impuesto a la banca, que no es el impuesto a los ricos banqueros, es el impuesto a todo el mundo que tenga una cuenta corriente. Esto es el impuesto a la banca. Pero bueno, yo diría que tipos de interés tan bajos, aunque ahora es un 4%, siguen siendo tremendamente bajos y no se remunera a los ahorradores. En la antigua Roma, me acuerdo de que los tipos de interés, porque en la antigua Roma también había bancos y se prestaba dinero para hacer inversiones agrícolas en los latifundios, inversiones en viviendas de propietarios que los alquilaban, inversiones pues para hacer industrias de cualquier tipo que se fabricaran o lo que fueren, armas para las legiones, equipos para las legiones, mercaderes de vino, mercaderes de cereales, mercaderes de telas, mercaderes de todo tipo de productos, pues necesitaban dinero, necesitaban préstamos de los bancos. Y en aquella época los tipos de interés eran del 24% y eran excesivos. Sí, es verdad que la economía más bien la manejaban los ricos y era una economía que en buena parte descansaba sobre la esclavitud, el trabajo de los esclavos, pero esto no es suficiente porque para que una economía tenga que funcionar, pues se tiene que trabajar bien, tiene que haber las motivaciones y los estímulos para trabajar bien. Entonces, Cayo Julio César estimó que un 24% de interés era excesivo, pero no solo esto. Fijaos que en algunos momentos incluso era 40%. Por hacerte un préstamo te cobraba un 40%. Y si no lo llegabas a pagar, pues el banco se podía expropiar de todas tus propiedades. E incluso te podías vender como esclavo. El mismo propietario, el deudor, se podía vender como esclavo. Entonces Julio César vio que estos tipos de interés eran excesivos y esto no favorecían a la economía. Tenían que poner un tipo de interés más moderado. E impuso un tipo de interés fijo del 12%. Y me parece estupendo. Pues ahora imaginaos aquí, pues basta volver atrás los años 80, los años que gobernó Felipe González, el líder socialista, que los tipos de interés estaban ya prácticamente 12% de promedio. Y la economía funcionaba. Sí es cierto que hubieran crisis económicas, pero estas crisis económicas no eran tan fuertes como han sido los de los últimos años. Fijaos, el ministro socialista, Carlos Ochaga, recuerdo que me dijo que España era un país en el cual cualquiera se podía hacer rico en poco tiempo. Tanto por la manera de trabajar, que era heredada del franquismo, pero luego ya cada vez vendrían más regulaciones, más impuestos, y la economía ya no podría ser tan dinámica, sino que estaría más entorpecida. Sería peor el movimiento, que esto no era bueno. Pero por entonces, como Carlos Ochaga era ministro de Economía de Felipe González, de los primeros años de Felipe González, pues dijo que España era un país que te podía hacer rico en menos tiempo. Y los tipos de interés estaban de promedio en el 12%. La misma medida que quiso imponer Cayo Julio César en Roma a un tipo de interés simple, básico. Y esto es lo que tendría que hacer también en la actualidad. ¿Por qué? Porque así los ahorradores meten capital en el banco
y los prestan a los que necesitan. Y tendría que ser siempre fijo, siempre fijo. Y no hacer políticas, por ejemplo, de la Agenda 2030, de buscar encarecerlo todo, de poner muchas regulaciones que paralizan mucho la dinámica y el emprendimiento empresarial. Porque los que sacan adelante el país son prácticamente los empresarios, las personas que dan trabajo, las personas que tienen ideas de negocios, ideas de ofrecer algún servicio o algún producto de utilidad a la sociedad. Pues estas personas son las que crean trabajo, los que generan dinero, los que mueven la economía. Y tienen que mirar de que los tipos de interés sean fijos y que no se pongan demasiadas regulaciones y no se hagan políticas como las de la Agenda 2030 que encarecen muchas cosas. Hasta esto es un rollo muy largo de explicar. Entonces, ¿qué? Pues el gobierno nos está engañando. El impuesto de la banca es para sacaros más dinero a vosotros, a los contribuyentes, a los tenedores de cuentas corrientes. Porque y así de esta manera no cobráis los tipos de interés que os deberían de pagar. Porque se lo queda al gobierno. Impuesto de la banca, pues esto. No solo impuesto de la banca, las comisiones y toda una serie de cosas que la banca necesita ganar dinero. La banca nunca pierde. La banca hace políticas de casino. Ella mueve dinero, pero es banca. La banca nunca pierde. Es una economía de casino. Entonces, pues, si los tipos de interés fueran como antes, como en la época de Felipe González, 10%, 11%, 12%, tipo de interés que impuso Cayo Julio César para que la economía de Roma se pusiera bien, se estabilizara. Y desde luego que lo consiguió. Pues si fuera así, con los tipos de interés a este nivel, los bancos ya les queda margen de beneficios. Por un lado, porque con el dinero de los que ponen las imposiciones los pueden prestar a los que necesitan, y a cobrarles un tipo de interés un poco más elevado, también pueden pagar tipo de interés a los que aportan el dinero y dejarse un margen para ellos. Entonces, si es como en la actualidad, que los tipos de interés quedan prácticamente a cero, pues inevitablemente por todos los servicios los bancos tienen que poner comisiones y tienen que mirar de bajar todos los costes posibles. Por esto cada vez hay menos oficinas, porque hacer las cosas por internet se ahorran de pagar a las nóminas de personal bancario, la gente que trabaja en las oficinas, se ahorran de pagar el mantenimiento de las oficinas, la mujer que limpia las oficinas, se ahorran de pagar el pago de la luz de la oficina, se ahorran de pagar el alquiler de un local de la oficina. Usando internet se ahorran todo esto. Entonces los servicios están más deshumanizados y mucha gente no entiende de manejos por internet. Necesitan hacerlo de forma presencial. Entonces los bancos no pueden ofrecer este tipo de servicios porque necesitan obtener ganancias y a los tipos de interés a cero no van a poder obtener ganancias. Entonces sería bueno que los tipos de interés fueran muchos más altos a un nivel fijo. En algunos momentos, que también estoy un poco entendido en economía, ha dicho que el tipo de interés ideal sería 6%. Y fijaos que Cayo Julio César los impuso el doble, el 12%. Y a la época, los primeros años de Felipe González, prácticamente eran el 12% de promedio y la economía funcionaba. Pues ahora se tendría que hacer más o menos lo mismo. Pero bien, a muchos no les interesa. Y así estamos como estamos. Y os lo digo para que lo sepáis, que lo ideal para que la economía fuera un poquito mejor, que el ahorro fuera recompensado, que la gente también estuviera animada a ahorrar, porque el ahorro es dinero y es beneficioso para el país. Y no lo que hacen por indicación de los políticos, que el Banco Central Europeo pues imprima billetes, billetes que no han sido generadas por trabajo. Entonces esto es lo que provoca más inflación y hace que al haber más dinero en circulación vaya perdiendo valor. No podemos ir con este tipo de políticas. Tenemos que tener un tipo de políticas que favorezcan el trabajo, el emprendimiento, la iniciativa privada. Que los impuestos sean muy bajos para no castigar el trabajo, la recompensa al trabajo. Que la gente se anime a ahorrar para que con este ahorro se les recompense
y al mismo tiempo sirva para prestarlo a los que necesitan, a los que van moviendo la economía, que nos benefician a todos. En este sentido, pues se tendría que cambiar, se tendría que aprender pues de la historia, de las cosas que hemos visto antes, y no hacer las políticas que se están haciendo ahora, que son completamente equivocadas, porque la inflación ya no es que solo que vas perdiendo poder adquisitivo. Las cosas valen más y tienes el mismo dinero, pero las cosas valen más. Por tanto, pierdes poder adquisitivo. La inflación es también una forma indirecta de pagar impuesto al Estado, que es el que ha generado la inflación. Pero bueno, en este tiempo es largo de hablar y también tiene sus trampas, porque a más inflación, más le beneficia al gobierno, ya que todo tiene ese impuesto que se llama el IVA. Claro, cuanto más caro es un producto, más recauda el gobierno. Pero, en fin, en definitiva, quiero decir que han habido épocas en que los tipos de interés han sido mucho más altos y mucho más razonables, ni muy bajos ni muy altos. Por medio de un 12% ya sería una cosa bastante buena, porque en estos salían beneficiados. Los bancos ganarían dinero. Los bancos en estos casos no haría falta que cobraran comisiones. Antes no cobraban comisiones o eran ridículas. Los bancos tenían oficinas, podían pagar a su personal, había un trato más humano como era anteriormente. Y todos nos beneficiaríamos así, porque se animaría, se tuviera el ahorro, un ahorro seguro, sin riesgo, porque el plazo fijo tiene que ser una cosa segura. Y los que quieran más riesgo, pues que inviertan en bolsa, que inviertan en otras cosas, en fondos o en otro tipo de productos más arriesgados. Pues esto os quería decir que os están engañando. El gobierno está engañando con el tema del impuesto de la banca. Aquí en España los bancos no os quieren dar tipos de interés que os tenían que pagar, cuando en Europa lo hacen en estos momentos entre el 3 y el 4%. Y aún puede ser que suban un poquito más. Bueno, y desde lo que se están diciendo en los mentideros políticos, puede que bajen los tipos de interés. Porque creen que bajando los tipos de interés también todo baja y la inflación se mantiene baja. Pero ya hemos visto la experiencia de estos últimos años que los tipos de interés bajos no sirven, no solucionan la economía. Pero bueno, esto os lo comento por si os da lugar a la reflexión y a ver si los políticos abren un poco los ojos, si hacen mirar más los temas de la economía y ponen los tipos de interés a los que deberían de estar, a que fueran recompensados para los ahorradores, sobre todo los ahorradores conservadores, que es bueno fomentar el ahorro, es bueno tener estímulos para el ahorro y con esto pues se prestará dinero y hubieran oficinas bancarias pues para un trato presencial, para hacer las cosas de forma presencial y con papeles, no con archivos guardados en internet, que en cualquier momento internet se podría colgar. Bueno amigos, espero que os haya interesado el vídeo de hoy. Hasta el próximo vídeo amigos.